social a escala planetaria, en tanto que son origen y destino de inquietudes y búsquedas ontológicas, es decir, de formas de existir, y epistemológicas, formas de conocimiento o de conocer, con motivo de las crisis ambientales, culturales, políticas, económicas e ideológicas que han marcado o siguen marcando la transición de los siglos XX al XXI. En el terreno académico y político, las indagaciones sobre estos tópicos se han constituido en giros y tendencias que multiplican los estudios críticos. El mismo tema al que convoca este congreso subraya esa cuestión, pero también hay aquellos que resultan en exceso displicentes e indulgentes en sus análisis y perspectivas con las posturas simplificadoras asumidas por las instancias estatales y privadas cuando hablamos de memorias, de patrimonio, de historia y de identidad. Influyentes historiadores, ya lo señalaba el doctor Jafet, han señalado que atravesamos por un momento memorable. Otro historiador, al que haré alusión amplia aquí en esta conferencia, François Artaud, señala que estamos envueltos en una dinámica patrimonializadora que tiene tintes de omniscencia. Tales momentos y dinámicas propician políticas del tiempo que se materializan y encarnan en reglamentaciones legales y normatividades éticas y morales que alientan y mandatan el deber de conservar, de recordar, de ritualizar, pienso en las conmemoraciones, y de enaltecer las figuras y representaciones del testigo y del testimonio. Legislamos para las generaciones del futuro, planteó François Artaud, y promovemos para el presente el consumo, la interacción y contemplación de variadas dosis del pasado, a menudo ultraprocesadas con edulcorantes y saborizantes artificiales, que poco importan en su fidelidad y semejanza con los contenidos que buscan representar, y cuando así sucede, más que el pasado, lo que satisfacen o buscan satisfacer es una necesidad de nostalgia y melancolía que cubren un lugar preponderante en la estructura de nuestros sentimientos, parafraseando o usando la célebre frase de Raymond Williams. Este conjunto de políticas del tiempo, de gestiones del espacio, de articulación de emociones y sentimientos, ha propiciado un contexto de discusiones y debates en la esfera pública con incidencia en la definición de políticas de Estado y en los proyectos y modelos sociales que proyectan utopías ya no solo hacia el futuro, como era usual en la modernidad, sino también hacia el pasado, la nostalgia y la melancolía. Bajo estas premisas, el presente se ha convertido en un punto de partida y también de arribo, una especie de diván, donde se despacha o se descarta, se exhibe, se diseña o se oculta en el closet todo aquello que simboliza y encarna nuestras relaciones en y con el tiempo y espacio. Si se me permite, en términos coloquiales, diría que imagino el presente como esas bodegas de Amazon en las que se procesan y distribuyen los pedidos de artículos que cubren los anhelos, deseos y expectativas de las y los consumidores de una parte, quizá numéricamente insignificante, pero económicamente muy importante, del planeta. Si atendemos las condiciones enunciadas hasta este momento, es tentador preguntarnos si vivimos o asistimos a un momento patrimonializador. Un fuerte indicio hacia una respuesta afirmativa podría apoyarse en el hecho de que para la Real Academia Española de la Lengua, patrimonializar es en efecto un verbo. Podría arguirse en sentido negativo, señalando que las acciones patrimonializantes y el imaginario o los imaginarios que lo posibilitan llevan aconteciendo más de un siglo, y según los criterios asumidos, la periodización puede remontarse tan lejos como el último tercio del siglo XVIII. Sin embargo, es la profusión e intensidad de los sentidos actuales del patrimonio que en los 40 años más recientes han alcanzado cuestiones y prácticas que lo relacionan estrechamente con la memoria, la experiencia y la identidad y la historia misma, lo que permite aseverar que en efecto asistimos o estamos imbuidos de un ánimo patrimonializador
consustancial e inaprensible sin el auge de la memoria que recorre y se posesiona de nuestra contemporaneidad. Sería difícil pensar este auge sin el concurso de las tecnologías audiovisuales en primera instancia, que a través de la selfie, de la instantánea digital, de las plataformas y redes sociales que reproducen sonidos e imágenes al instante o casi, nos acercan, deleitan, provocan o permiten que vivamos o experimentemos, así sea de manera vicaria, es decir, de vivencias ajenas, la cercanía con el pasado, con el futuro, o que nos relacionemos de formas hiperrealistas con el presente dentro de los marcos semánticos que proporcionan el patrimonio, la memoria y la historia. Por supuesto, el medio, y a veces también el fin, para concretar esto puede ser el turismo. Así como los científicos y exploradores en el siglo XIX, el turista, la turista es el personaje que nos acerca y reduce el mundo, pero también es quien más contribuye a su extrañeza. Sin esa dosis de misterio, de zona presuntamente opaca, a veces inalcanzable en el imaginario social, sin ese señuelo seductor, la experiencia turística hacia algún pasaje o resquicio del pasado perdería algo o mucho de su encanto y del desafío que supone para él o la turista. Inmersos, inmersas como estamos en una época que lo mismo posmodernistas, humanistas y ciertos poshumanistas han caracterizado como desencantada e incierta, la nostalgia y la melancolía han sido diagnosticadas como refugio ante el desencanto de un mundo en el que existe la impresión de que los referentes vivenciales se evaporan o se convierten muy pronto en obsoletos. La vieja consigna se actualiza. Vivir es un peligro, un riesgo. Así, el prurito por patrimonializar, rescatar y defender se torna un compromiso urgente e impostergable. Cuando el 15 de abril del 2019, en horario y fecha francesa, una pluralidad de medios de comunicación, redes sociales y plataformas digitales estuvieron informando del incendio que consumía una parte de la catedral parisina de Notre Dame, la alerta, conmoción y contribuciones solidarias se esparcieron de inmediato a escala global. En cuestión de horas, ya se habían recaudado en todo el planeta más de 800 millones de euros para su reconstrucción y las banderitas francesas proliferaron en los perfiles personales y colectivos por las redes sociales, como muestra solidaria. Esa ocasión ardió un monumento arquitectónico emblemático para el Estado Nacional francés y el catolicismo galo, un referente catártico para la identidad francesa, portento de representaciones religiosas, políticas e históricas, que la UNESCO, sede en París por cierto, reconoce desde 1991 como Patrimonio Cultural de la Humanidad. Pero más allá de Francia, se trata de uno de los mayores referentes turísticos en el mundo, cuya visita permite experimentar la sensación de pertenencia a la sociedad global, de ser parte de la historia occidental, desde luego, y es uno de los tantos retos a desbloquear para quien quiera presumir su membresía en el club de la alta cultura. ¿Qué es lo que le otorga esos valores culturales y sociales al conjunto arquitectónico de Notre Dame? ¿Y por qué les conferimos la calidad de universales? Primero habría que señalar que ese tipo de representaciones compendia tres categorías conceptuales sacralizadas en nuestro vertiginoso y extenso presente: memoria, patrimonio, identidad. En el entendido de que, como señalara el historiador Dipesh Chakrabarty, la ilustración forma parte de nuestros sentimientos. Entre la serie de monumentos considerados patrimonio cultural de la humanidad, que eventualmente sean objeto de daños y perjuicios por diversas razones, hay un índice de inmuebles que suscitan mayores adhesiones, apropiaciones sentimentales, emocionales e identificaciones culturales en el contexto realizado. Es común que estén bajo estas condiciones los bienes representativos de la llamada civilización occidental, que bien pueden ser vetustos legados del mundo antiguo, baluartes de la hegemonía colonialista, de las políticas imperialistas o íconos de la industrialización, de la modernidad y de la alta cultura.
Estas prácticas y visiones del mundo se inscriben, reproducen y legitiman en un sistema de valores que universaliza ideas históricamente particulares, puntos de vista, obras y criterios de origen eurocéntrico, como expusiera hace ya casi 20 años Dipesh Chakrabarty al desarrollar su hipótesis de la provincialización de Europa. Dentro de esta línea de pensamiento, Chakrabarty planteó que ciertas ideas tenidas como universales, desarrolladas por pensadores europeos, casi todos varones, entre el llamado Renacimiento y la Ilustración, con amplia influencia en los proyectos de modernidad y de modernización que han recorrido el planeta desde fines del siglo XVIII, nunca pueden ser conceptos completamente universales y puros, matiza Chakrabarty. Y apunta que la relación entre el pensamiento, que es siempre específico, siempre particular, y el espacio, a partir de dos interrogantes, plantean o proponen: ¿puede el pensamiento trascender su lugar de origen? ¿O es que los lugares dejan su huella en el pensamiento de manera tal que puede cuestionarse la idea de categorías puramente abstractas? Vemos aquí que se da relevancia a la dimensión espacial, en tanto que es un ámbito prioritario en donde situar las inquietudes y preocupaciones latentes en las reflexiones y análisis académicos, intelectuales y científicos, como las que se relacionan, legitiman el patrimonio, la memoria y la identidad. Eventos como el incendio de Notre Dame abren la oportunidad para, siguiendo a Chakrabarty, examinar por qué la ilustración forma parte de nuestros sentimientos. A inicios del siglo XXI, el historiador francés François Artaud nombró a la memoria y el patrimonio como las palabras del momento, en vista de que eran dos nociones rectoras en el espacio público. Para este historiador, ante las dinámicas nostálgicas por el pasado que marcan nuestro presente, a las y los historiadores se les ha exigido públicamente que cumplan el rol de expertos de la memoria, quedando cautivos en el círculo del testimonio, según Artaud. Y este historiador remarcó que en los años de 1980, la palabra clave fue la de identidad, ligada estrechamente a las de territorio y memoria, y por ende a la noción de patrimonio. En esta misma línea argumentativa, Artaud observó que el patrimonio ha sido fundamentado en la necesidad de su transmisión e invita a recordar, a que evoquemos de modo colectivo, dando pie hacia la exigencia de que todo lo que tenga esa etiqueta de patrimonio debe ser conservado, rehabilitado y conmemorado, lo cual se ha hecho extensivo también a la naturaleza. El patrimonio funciona entonces como un lazo del presente con el pasado del que no puede o no quiere desvincularse. La paseidad le han llamado en otras tradiciones epistémicas. El pasado que no acaba de pasar. Basta mencionar aquí los álgidos debates y conflictos generados en las antiguas metrópolis, sobre todo a causa de los vestigios materiales heredados del colonialismo y de sus abyectas prácticas como la esclavitud, o de los regímenes totalitarios. Pienso en Sudamérica, por ejemplo, con el recinto donde estuvo la Escuela Superior Mecánica de la Armada, hoy convertido en un memorial. O las controversias que hay sobre quitar o retirar placas, nombres de calles, o el derribo sistemático que desde hace 30 años acontece en el otrora mundo soviético. En ese sentido, convenimos con Artaud cuando afirma que, cito, el patrimonio es cierto pasado visibilizado de una forma que resulta importante para el presente. Cierro cita. Pero además, debemos lidiar con lo que Artaud, entre diversos y diversas autores, han señalado como una obsesión por la memoria que caracteriza a nuestra época y que propicia una preocupación museística que hace que busquemos preservar y archivar para el mañana como si el hoy ya fuera el ayer. De manera enfática, este historiador apuntó que fenómenos como la responsabilidad y el deber de memoria, la patrimonialización y lo imprescriptible de ciertos hechos del pasado componen un sentido de deuda que las sociedades actuales experimentan con el pasado, y a su vez es una forma de extender
nuestra propia temporalidad, el presente, hacia atrás. En el mismo tenor, el historiador Ignacio González Varas ha puntualizado que las sociedades actuales han asumido como esencial la tarea de reconocer, conservar y valorar el pasado en términos patrimoniales. A veces, nos dice, casi con ímpetus religiosos, apostando a que de esa manera se preserva la identidad histórica de cualquier cosa. González Varas no tiene duda de que el concepto que tenemos de patrimonio se supedita a la relación que mantenemos con el tiempo, derivada de, nos dice, las incertidumbres, crisis, repudios o reconciliaciones con el orden del tiempo. De ahí que subraye la necesidad de comprender la noción patrimonial como algo contingente, sujeto a estimaciones cambiantes según las valoraciones sociales, ideológicas e intelectuales a las que responda lo que se entienda dentro de esa categoría. Los análisis y críticas culturales que se han enfocado en estas formas particulares de relacionarnos con y en el tiempo, con sus debidas peculiaridades, coinciden en señalar que desde el decenio de 1980, las preocupaciones identitarias a escalas local, regional, nacional e incluso transnacional son uno de los signos de nuestra época. A los autores mencionados, Artaud, González Vara, François Dos, hay que agregar los nombres de Aleida Assmann, Dominique Lacapra, Andreas Huysen, Svetlana Boym, David Lowenthal, Laura Jane Smith y el ahora omnipresente Pierre Nora, dentro de una extensa y prolífica lista que han abundado y han reflexionado en torno a los temas que aquí estoy desarrollando. Estas inquietudes son constitutivas dentro del llamado giro cultural, advertido a fines del siglo XX en distintos campos del conocimiento, en las prácticas cotidianas y en las disertaciones existenciales, como lo planteara también a inicios del siglo XX el antropólogo Adam Cooper, recuperando a su vez un balance de su colega Marshall Sahlins. Para ambos autores, mientras se aproximaba el cambio de siglo, es decir, la transición del 20 al 21, se gestaba entre los pueblos, otrora víctimas del imperialismo y colonialismo, una conciencia de su propia cultura, al grado de que, aseveró Cooper, hoy todo el mundo está en la cultura, incluso generando discursos críticos sobre ella. Bastaría aquí recordar que fue en octubre del 2005, cuando en la Convención sobre la Protección y la Promoción de la Diversidad de las Expresiones Culturales de la UNESCO, se definió a la diversidad cultural como la multiplicidad de formas en que se expresan las culturas de los grupos y sociedades. Sin embargo, las formas prevalecientes de relacionarnos con el pasado predominantes hoy en día, es decir, las políticas del tiempo, son perceptibles a través del ímpetu patrimonializador, del protagonismo adjudicado al rol del testigo y el valor que se da a su testimonio, de la solemnidad otorgada a las memorias, de su omnipresencia, y que también tienen un cariz político ideológico que tiene consecuencias en la totalidad o casi de las actividades humanas y no humanas en el planeta. Apenas arrancaba el siglo XXI cuando el historiador inglés David Cannadine celebraba que la historia, o al menos en su país, atravesaba por, cito, un periodo excepcionalmente vigoroso, vivo e innovador, aduciendo él que la disciplina se había extendido fuera de la academia. En opinión de David Cannadine, lo que acontecía era que había una preocupación muy extendida por la historia de la familia, por una creciente preocupación por definir y preservar el patrimonio nacional y el atractivo sin precedentes que tenía la historia en la televisión, lo cual, según su punto de vista, anunciaba un floreciente interés popular por el pasado tan enérgico y entusiasta como el que se encuentra en el seno del mundo académico. La historia, nos decía, es aclamada ahora, al igual que la nueva jardinería o el nuevo rock and roll, y no cabe ninguna duda de que su potencial masivo para el entretenimiento y el ocio todavía no ha sido explotado del todo. Pero es también, nos decía, un tema serio con un poderoso propósito público. Detrás de este entusiasmo mostrado por el historiador inglés,
también pide precaución por la masiva producción y especialización del conocimiento histórico. Si bien, líneas atrás, yo había resaltado las tendencias reparadoras y reivindicativas de justicia histórica y social detrás de muchas de las manifestaciones culturales relacionadas con el pasado, el recuento de Canadá impuso el acento en el cariz conservador, tradicionalista, defensor del status quo, que también acompaña a los afanes patrimonializadores, y de los cuales quizá están siendo predominantes en la escena pública. Lo cierto es que para un sector importante de quienes investigan las implicaciones sociales del patrimonio, no pasan desapercibidos los problemas derivados de su vinculación a la cultura de masas y de las industrias del ocio y entretenimiento. Por ejemplo, en el caso mexicano se han enfatizado los intereses y propósitos mercantilistas detrás de las denominaciones de pueblo mágico, por ejemplo, sobre las consecuencias también de la masificación de la afluencia turística a los sitios y complejos arquitectónicos de origen prehispánico, colonial o incluso en los 2 siglos más recientes. Además de que hay una tendencia a patrimonializar con fines mercantiles las prácticas y tradiciones, ya sea ancestrales o de reciente invención, que pueden ser del ámbito culinario, rituales o artísticas. A esto se suman los daños y perjuicios que la apertura masiva al público trae consigo en las llamadas reservas ecológicas. Es proverbial también el elitismo que se mantiene respecto a actividades y objetos considerados de alta cultura, que se contribuye a que donde se contribuye a que ahonden las prácticas elitistas arraigadas entre ciertos sectores sociales. En años recientes, han proliferado acciones contra monumentos, bienes y representaciones catalogadas o estimadas con algún valor patrimonial a cargo de grupos humanos estigmatizados o subordinados por cuestiones de clase, adscripción étnica o género, que en sus manifestaciones o demandas comprometen la exhibición e integridad de esos bienes por considerarlos representativos de la opresión y de los opresores, o que simplemente los han hecho blanco de su descontento como una forma de protesta. En atención a este tipo de conflictos, la cuestión del patrimonio amerita ser abordada de manera crítica y menos complaciente de lo que las instancias gubernamentales y grupos sociales interesados en su promoción y comercialización están dispuestos a admitir. En gran medida, estas tensiones descansan sobre el desarrollo que el concepto de patrimonio ha tenido en el transcurso de 2 siglos. Al respecto, el historiador González Varas apuntó el indudable valor colectivo que tiene el término y que es importante en los procesos de definiciones identitarias instrumentados por los estados nacionales. Si bien, para González Varas, inicialmente se trató de una formulación inicial introducida y controlada por las élites, esto es, desde arriba se afirmaba la identidad del pueblo y la nación. Debido a lo anterior, por mucho tiempo el patrimonio cultural fue seleccionado y custodiado dentro de marcos legales según los principios de las élites dirigentes. Esto suponía que solo se le daba carácter patrimonial a aquello que era considerado digno de las más altas expresiones de la cultura. Cabe mencionar aquí que todavía es común encontrar ese tipo de valoraciones elitistas entre diferentes instituciones y segmentos sociales. Para González Varas, este orden se trastocó con la irrupción en el siglo XX de la cultura de masas, lo cual llevó a ampliar el rango de los bienes, objetos y expresiones susceptibles de inscribirse en la categoría de lo cultural. Acorde a González Varas, las tensiones y efectos derivados de las colisiones entre las perspectivas elitistas de la cultura popular y la cultura de masas, el influjo de los medios de comunicación, de la sociedad del espectáculo y del mercado turístico, todo ello está modificando los fundamentos sobre los que durante 2 siglos se ha cimentado el patrimonio cultural a través de teorías eurocéntricas y del sistema de valores que impone. Para González Varas, lo que ha acontecido es una democratización de la cultura, que ha conducido a difuminar las distinciones entre alta cultura y cultura popular, al ser engullidas ambas por la industria cultural. Sin embargo, acoto,
Una aseveración así de contundente es discutible. Si bien es innegable el fenómeno de la democratización de la cultura y el hecho de que se ha extendido dicha categoría a ámbitos extensos y profundos de la sociedad, el intento por mantener las distinciones se mantiene y se replantea de manera perenne, no solo por parte de las élites, pues también hay quienes las propician, asumiendo la defensa de una matriz popular del orden cultural. En la senda de los estudios críticos sobre el patrimonio, a fines del siglo XX, el historiador David Lowenthal escribía sobre el regocijo en el mundo por lo que él llamó una nueva fe popular representada en el culto al patrimonio. Si bien Lowenthal reconoció que el lenguaje del patrimonio que inunda el mundo es sobre todo occidental. Para este historiador inglés, este culto se manifestaba en la multiplicación de santuarios e íconos objeto de alabanzas en el espacio público. Este espacio se halla impregnado del respeto a las raíces del recuerdo, con una marcada nostalgia por las cosas viejas y desgastadas, de ahí la predominancia de lo vintage, en sustitución de los sueños de progreso y desarrollo anhelados cuando, según Lowenthal, el futuro estaba de moda y que fue algo que sucedió no hace mucho tiempo. A diferencia de aquellos tiempos cuando se apostaba al futuro, en los que el patrimonio implicaba atraso provincial y era mojo por lo antiguo, en nuestros tiempos es objeto de cuidado y administración. Estos factores dilucidan, a juicio de Lowenthal, una obsesión por el pasado. Para el caso de México podemos decir que es palpable actualmente que el pasado se ha vuelto un bien preciado, al que recurrimos ante nuestra necesidad de integrarnos al presente del mundo y para proyectar nuestro futuro dentro de este. Ese pasado objeto de veneración en México es también un recurso para reclamar aceptación y reconocimiento. Para Laura Jane Smith, especialista en estudios del patrimonio, ella también comparte el diagnóstico acerca de una época que se extiende de fines del siglo XX a inicios del siglo XXI, en donde se vive un auge celebratorio del patrimonio. Enfocándose en sus usos políticos, Smith ha señalado su instrumentación a cargo de los movimientos populistas de derecha que florecen en Europa y en el resto del mundo occidental para defender posiciones racistas, xenofóbicas y patrióticas elaboradas mediante una lectura nostálgica y particular del pasado de cada país. La referencia de Smith, sobre todo, fue la campaña presidencial y el gobierno de Donald Trump, donde convocaba a sus seguidores a hacer grande otra vez a su país, a América le llaman. Como la misma Smith aclaró, el uso político del patrimonio no es exclusivo del populismo de derechas, pues también es susceptible de manipulación de movimientos políticos diferentes, dándole un sesgo que puede ser liberal, radical o progresista. En todo caso, desde cualquier postura, el patrimonio y su lectura nostálgica se emplean para evaluar cosas del pasado y traerlas al presente. Lejos de reducir la función del patrimonio a su manipulación con objetivos políticos, Smith reparó en que los anhelos y sentimientos nostálgicos por el pasado pueden tener propósitos legítimos, como los que se encaminan a adquirir o reforzar la autoestima de grupos sociales que reclaman el reconocimiento de sus logros en el pasado y el presente. Por ello, Smith considera que las aproximaciones críticas a la nostalgia y al patrimonio no deben conformarse con señalar acciones como las de Trump, que lo convirtió un arma en su búsqueda y ambición de poder político. Smith acuñó el término discurso autorizado del patrimonio para describir cómo el pasado es movilizado con objetivos socioeconómicos y políticos que buscan persuadir al público de aceptar versiones particulares del pasado centradas en cánones estéticos, en posturas conservacionistas y valores asumidos como propios por las élites. Incluso si las narrativas estratégicamente seleccionadas sobre la gente y los eventos narrados pertenecen a otro lugar. En sentido opuesto, Smith señaló que el patrimonio también puede ser visto como parte de procesos vividos
experimentados, performativos, cuyas claves de comprensión son generadas por la misma gente, es decir, desde las comunidades y segmentos populares. Con ello, Smith buscó aproximarse a una definición procesual, experiencial y holística del patrimonio a partir de sus acepciones alternativas a las elaboradas y defendidas por las élites. Esto último incluye a la conformación de paisajes, lo cual implica una territorialización que escapa a la reducción de las propuestas elitistas de cómo debe evaluarse el patrimonio y leerse el pasado. De manera que sean las mismas personas que interactúan con ellos las que se comprometen de maneras afectivas, ejerciendo su propia agencia, al mismo tiempo que son productores y consumidores de ese pasado. En una línea coincidente, Ian Robertson propuso el concepto patrimonio desde abajo, que implica registrar y reconocer cómo las personas se involucran material, cognitiva y emocionalmente en los espacios que cuentan con la categoría de patrimonio, desafiando narrativas oficialistas que perciben las maneras en que deben, o prescriben más bien las maneras en que deben relacionarse e interpretar lo patrimonial. Con lo anterior, se da cuenta de que son desafiadas desde abajo cierto tipo de narrativas y prácticas dictadas por el capital y los cánones sociales y culturales reivindicados por las élites. En ese tenor, cobra relevancia la advertencia de González Varas respecto a que en el caso de los despliegues visuales contemporáneos, cito, la saturación de la imagen no nos permite reflexionar sobre ellas, sino que solamente tiene la finalidad de incitar a consumir el patrimonio. Cierro cita. Es evidente, en todo lo dicho, que de mantenerse la lógica comercializadora y mercadológica orientada, entre otras cosas, al turismo, las políticas patrimonializadoras sostenidas por el Estado y la iniciativa privada, en concordancia con las tendencias globales, los lugares de memoria reconocibles como propios por las comunidades, cederán espacio no a la frialdad calculadora y objetivizante de la historia, como presagiara con preocupación hace algunas décadas Pierre Nora, sino al mercantilismo y racionalización económica y política con los que se pretende reconocer el patrimonio cultural. Por otro lado, las nociones de lo patrimonial, las memorias y las identidades difícilmente permanecerán como bastiones inexpugnables ante los desafíos ambientales, epistemológicos y ontológicos que enfrentamos en la actualidad. Sometidas a tensión por el empuje de los poshumanismos, de las ontologías políticas, de la indigenización de los saberes científicos, las nociones modernas del patrimonio deben abrirse, primero al reconocimiento de su estatus de contingencia, que pone en cuestionamiento su pretenciosa universalidad. Esto es, no todo puede y debe someterse a las lógicas patrimonializantes instrumentadas desde el Estado y los grupos hegemónicos, en los cuales incluimos sectores académicos, turísticos, ambientalistas, para dar lugar y reconocer otras ontologías políticas, que son maneras distintas que tienen los grupos humanos para relacionarse con y en el tiempo, y con y en su espacio. Esto supondría cuestionar la distinción tradicional entre naturaleza y cultura para dar paso a concepciones como naturcultura. Segundo, y en consecuencia con lo anterior, es necesario reflexionar de modo crítico sobre la conveniencia de las políticas multiculturales e identitarias como baluartes del antropocentrismo, hoy socavado por las propuestas interespecistas y las críticas de ciertos segmentos posthumanistas. Tercero, las políticas del tiempo dirigidas desde las disciplinas académicas, los intereses del Estado y la impronta de la industria, bajo sus parámetros desarrollistas, de progreso irrefrenable y de sincronización de las actividades en el planeta, requiere que asimilemos y reconozcamos la naturaleza dinámica, multitemporal, polirrítmica y desincronizada. En alemán existe un término que es die Gleichzeitigkeit des Ungleichzeitigen, de la existencia humana y de lo no humano. Tales son los retos intelectuales y materiales actuales
para seguir pensando nuestras relaciones con el tiempo a través de actividades y nociones patrimoniales, mnemotécnicas, históricas, identitarias y la que quizás sea su principal vínculo de contacto masivo, el turismo. Ante este panorama, la pregunta es inminente y la comparto. ¿Qué tan pertinente y deseable es transitar hacia realidades post-patrimoniales? Gracias. Rogelio, muchas gracias por esta conferencia. Sin duda alguna, creo que tenemos que, como tú mencionas, transitar hacia una época post-patrimonial o de construir lo que ha significado el patrimonio a sí mismo, porque pues aquí en este congreso pues se han visto varias ponencias justo, o sea, que cuestionan la edad del patrimonio por el vínculo tan, ¿cómo puedo decir? Como tan dañino que ha habido con el turismo, ¿no? La cuestión del despojo territorial, la cuestión de la construcción de falsas autenticidades, o sea, ese tipo de discursos que creo que conocemos bastante bien, ¿no? Fíjate que escuchándote, pues a mí me vinieron muchas ideas a la mente, muchas, ¿no? La primera es, por ejemplo, esta, que no sé si tengas como alguna forma de decirme si estoy bien, si estoy mal, o si por realmente estoy, o sea, si más o menos voy por en el camino adecuado, ¿no? Pero a fin de cuentas el turismo es una actividad altamente globalizadora, ¿no? Es una actividad que pues consolida estas agendas de la globalización, de la interconexión de absolutamente todo, de la cuestión de la inmediatez. Pero al mismo tiempo, como dice Octavio Yanni, la globalización se basa o se soporta en la fragmentación de los estados y la construcción de nacionalismos para poder funcionar, porque mientras los estados sean más frágiles, sean más pequeños, pues es mucho más fácil el subordinarlos a la cuestión de la globalización. No es lo mismo una gran Yugoslavia a hablar ahora, por ejemplo, de un Montenegro, ¿no? O sea, todo lo que implica. ¿No será entonces bajo este esquema que la construcción de patrimonios y la idea que tú manejas de la producción de nacionalismos y entidades asociadas con el patrimonio consolidan este fenómeno globalizador de la fragmentación de los estados? O sea, no sé, es una idea que se me viene a la mente, ¿no? Porque tenemos países en el ámbito turístico que compiten por ofrecer básicamente lo mismo. O sea, las playas de Jamaica, las playas de Antigua y Barbuda, las playas de Barbados, las playas, no sé, de Granada, ¿sí? Pues son algo muy similar. Pero tiene que haber algo ahí que podría ser la cuestión patrimonial, que justamente sea lo que todo ese carácter de nacionalismo que implica, pues que hay que competir como una unidad territorial, ¿no? Como eso, como algo completamente diferente. Entonces, eso es un poco la pregunta, ¿no? O sea, ¿no será que esta cuestión del patrimonio versus el turismo está consolidando este proceso de globalización, de someter a los pueblos, a los territorios, a los países? Sí, gracias, Café. ¿Recojo preguntas o me voy una por una? A ver, hay varias preguntas también, Ok. si quieres las voy haciendo. Comentan acá por YouTube. Comenta el doctor Álvaro López. Si ontológicamente el patrimonio refuerza el patriarcado, refuerza el pasado colonial, sostiene los valores de grupos dominantes, entonces, ¿deberíamos ir usando este término, el de patrimonio? ¿O deberíamos distinguir patrimonio tradicional de un patrimonio crítico? Y bueno, hay felicitaciones también en YouTube y no sé si Cristina y Gustavo quisieran hacer una pregunta antes de que el doctor Rogelio nos contestara. Bueno, yo aprovechando que estamos acá, quisiera hacer una pregunta, si es posible, y que tiene que ver con la pregunta que que el expositor nos deja al final, y es más bien preguntarle cuál es su respuesta, ¿no? Porque, pues, después del cuestionamiento que hizo la utilización que hacemos del patrimonio y de la visión del patrimonio turismo, pues nos deja en una perspectiva, pues, bastante de mucha reflexión, ¿no? Y entonces a mí sí me gustaría que él nos compartiera su propia respuesta a la pregunta que nos deja, ¿no? Gracias. Bien, voy a tratar de ofrecer respuestas que desde luego no son absolutas.
a los planteamientos que me han hecho. Respecto a lo que mencionaba Jafet, partiría, y bueno, está relacionado de hecho con las intervenciones de Álvaro y del colega, es que habría que marcar, bueno, primero habría que remarcar que buena parte de los pensamientos, de las iniciativas que se gestaron dentro de lo que hemos llamado el giro cultural, esa orientación hacia la defensa de lo propio, el fortalecimiento de las identidades, y todo lo que detonó a partir de la sacralización de las memorias, del patrimonio, son formas o han sido vistas por los críticos culturales, entre ellos muchos historiadores, como han sido vistas como respuestas a los apremios y a la fragmentación a la que nos condujeron las tendencias globalizadoras y globalizantes, a la estandarización que esto supuso de pautas de consumo, de formas de representarse corporal, simbólicamente, y también de una serie de prácticas que son compartidas por lo que un pensador bastante conservador como Samuel Huntington llamó el pueblo de Davos, en oposición al pueblo de Seattle, que fue el que se mostró o que fue catalogado como altermundista, como que reaccionó globalifóbicos también en un sentido peyorativo contra estas tendencias globalizadoras. Entonces habría que plantear que incluso se habló, autores como Michael Hart, Tony Negri, se apresuraron en los años 90 a plantear que el Estado-Nación estaba prácticamente en riesgo de perder la hegemonía que había mantenido desde fines del siglo XVIII, y que a manos de las transnacionales y las grandes corporaciones eran las que tenían el control. Pero en ese sentido, a partir sobre todo de hitos como el acontecido en septiembre del 2001 con el derrumbe de las Torres Gemelas, las mismas críticas culturales han planteado el fin de ese sueño globalizador. Y a partir de ahí, hay un cierre y un repliegue y un fortalecimiento de los estados nacionales. Y de hecho se han alentado también otra vez las reivindicaciones étnicas e identitarias en términos no solo regionales, sino de estados nacionales a partir de presunciones o pruritos independentistas que han surgido o han cobrado fuerza a lo largo del planeta. Por lo tanto, habría que plantearnos qué tan pertinente y prudente o preciso es todavía hablar de globalización. Habría que matizarlo. Y las respuestas a las que yo me adhiero provienen sobre todo desde las llamadas poshumanidades, que es también un mundo muy amplio, extenso e inclasificable. Por eso es preferible hablar en términos más que de globalización, sin que esto suponga eliminar del todo el término, y que tiene que ver más con cuestiones de relaciones, de redes, de circulación de ideas, mercancías, personas. Habría que empezar a hablar, y he tratado de hacerlo a lo largo de este texto, de planetarización o de planeta, porque incorpora las visiones cosmopolíticas, usando el término de Isabel Stenger, donde reconoce que estamos inmersos en una serie de relaciones ensambladas entre lo humano y lo no humano. Eso, por principio de cuentas, permitiría ampliar y remontar esa lógica y esa óptica patrimonialista que es propia del pensamiento humanista y de la modernidad. Y eso me lleva al punto planteado por Álvaro. Si el patrimonio efectivamente o semánticamente, etimológicamente refuerza y obedece a la noción o al sistema patriarcal, si debemos continuar con el uso del término. Bueno, aquí me parece que estamos justo con estas posturas críticas, estamos asistiendo a su resemantización. Estamos viviendo lo que en términos historiográficos ha sido llamado un momento maquiavélico, o fue un término acuñado por el historiador neozelandés J.G.A. Pocock, que refiere, justo en su estudio sobre Maquiavelo y su época, que a Maquiavelo le tocó vivir, pensar, reflexionar
una época de transición en la que los términos existentes, los conceptos, ya no eran suficientes para aprender una realidad que estaba gestándose, que estaba germinándose. Y por lo tanto, había que buscar nuevos conceptos o había que resemantizar los ya existentes. Considero que estamos ya sea como gusten llamarle, el antropoceno, patriarcoceno, plantacioceno, o cualquier stuluceno, o cualquier otro término que usemos, ante estas emergencias planetarias, estos puntos críticos a los que nos ha llevado el progreso irrefrenable y la aspiración de modernidad y sus prácticas modernizadoras. Considero que estamos en ese apremio sobre la pertinencia de resemantizar esos conceptos ya existentes, darles nuevos sentidos o abandonarlos del todo y empezar a acuñar, y seguramente ya está sucediendo, otras. Y sobre eso también me conduce a la última pregunta, que se hizo en el primer bloque, que es, ¿cuál es mi respuesta a esa pregunta? Una respuesta que desde luego relativizo, relativa, es transitoria y donde desde luego me muestro favorable a bosquejar, plantear, buscar un presente y futuro post-patrimonial, pero que debe ir acompañado necesariamente también de una reconceptualización y reformulación de las identidades nacionales, regionales, tal como en este momento las continuamos dándole sentidos. Porque si asimilamos y nos plegamos a reconocer que estamos viviendo una nueva era geológica en la que el principal motor de cambio ha sido la actividad humana o han sido las actividades humanas, es decir, el antropoceno, patriarcoceno, capitaloceno, como gusten llamarle, entonces también debemos reconsiderar cómo nos concebimos y nos representamos en términos identitarios. Es decir, ya no, uno de los principios básicos y fundamentales de las poshumanidades es justo apuntar la crítica hacia el antropocentrismo, es decir, ya no concebirnos como que el ser humano es la cúspide, la especie más acabada del universo, donde todos los recursos, las cosas, el resto de las especies están a nuestra disposición y capricho. En ese sentido, si nosotros asumimos esa crítica antropocéntrica y asimilamos los postulados poshumanistas, entonces debemos también estar definiendo nuevas formas de identidad en este planeta que compartimos. Y eso necesariamente implicaría también hacer una revisión o una reformulación o abandono quizá de esas presunciones patrimonialistas que han movido y animado en términos culturales y civilizatorios nuestras relaciones en el tiempo, en el espacio, con el espacio en los últimos 2 siglos. Pues muchas gracias, Rogelio, por esas preguntas. Hay todavía una más del doctor Alfonso González Damián, que dice, me gusta la idea que nos plantea sobre la necesidad de transitar hacia otra realidad post-patrimonial e incluso antipatrimonial. Y bueno, yo agrego eso, a mí me gusta mucho la idea de hablar de posthumanismos también, ¿no? Y pregunta Alfonso González, ¿no será que también deberíamos transitar hacia el post-turismo? Sí, coincido. Necesariamente tenemos que reformular esta serie de categorías, de conceptos, de actividades en las cuales hemos estado inmersos en los 2 últimos, bueno, hablando del turismo, el último siglo y medio quizá, porque no tenemos opción. Si reconocemos el cambio climático, el deterioro ambiental y las causas de haber acelerado esos cambios al grado de que sean de impacto geológico a escala planetaria, necesariamente tenemos que abandonar
y reformular muchas de esas prácticas que nos han conducido al filo del abismo. Hay quien plantea que ya estamos en el abismo en sí, pero bueno, siempre buscaremos formas de salir de ese tipo de aporías, de ese tipo de predicamentos. Esto está cambiando y en términos académicos está cambiando el lenguaje mismo. Si tenemos que, y no veo razones por las cuales tengamos que aferrarnos a términos, a conceptos como patrimonio, identidad, turismo, memorias, con los sentidos que le estamos dando actualmente. Por ejemplo, en términos del antropoceno, de los desafíos que esto plantea, autoras como la historiadora Julia Adeney Thomas, por ejemplo, plantean hablar más de predicamentos que de problemas, porque los problemas implican tener soluciones o gestar soluciones de una manera prácticamente inmediata en una relación de causa o efecto. Hablamos de un desplazamiento, deslizamiento de lo epistemológico al ontológico, y ahí una triada de antropólogos, antropólogas como Marisol de la Cadena, Arturo Escobar, Mario Blaser han planteado reconocer las ontologías políticas, es decir, las diversas formas que tienen las sociedades, las culturas, las comunidades para relacionarse en el mundo. Hablamos de naturcultura, una propuesta que ha sido asimilada por Bruno Latour, por Donna Haraway, por Isabel Stengel. Al cosmopolitismo le ha opuesto Stengel el término cosmopolítica. En fin, está cambiando el vocabulario y el lenguaje académico, que siempre termina por trasminarse también más allá de lo académico. El auge que tiene la historia pública, que es una historia no académica, pero en la que también participan académicos y académicas, es una fiel y clara muestra de ello. Entonces, no veo yo por qué tener que aferrarnos a mantener este tipo de conceptualizaciones que en sí implican ya una serie de prácticas. Ahora, siempre está la posibilidad de resemantizarlas también, de darles y llenarlas de nuevos sentidos. En ese punto, entonces, yo considero que los debates están abiertos. Es algo que se está discutiendo y que donde no hay opción, aunque todavía distan mucho de ser algo que acontezca de manera preponderante y mayoritaria en los recintos académicos. Todavía se circunscriben este tipo de críticas y de análisis a ciertas burbujas académicas instaladas en las universidades con mayor quizá poderío económico, pero que también se están discutiendo porque no les son ajenas, incluso recuperan saberes ancestrales en una serie de comunidades y de sociedades que pese a la obliteración de la que han sido objeto por parte de Occidente y de las prácticas modernizadoras, pues mantienen todavía sus propias visiones y formas de relacionarse en el mundo hacia sí mismos, de concebirse a sí mismos, de relacionarse con otros, con otras y con la naturaleza misma. Muy bien, Rogelio. No sé si el doctor Álvaro, Cristina o Gustavo quisieran hacer algún último comentario. Tenemos 2 minutos. Cristina dice que no. Bueno, simplemente, Rogelio, pues agradecerte tu participación. Me parece que en un congreso de estudios críticos, el poner en la mesa de discusión que el patrimonio tal como ha sido planteado, sobre todo por los organismos que lo han institucionalizado, pues han hecho que en muchas escuelas, particularmente enfocadas muy específicamente en la enseñanza de turismo, se dé por sentado que el patrimonio es algo deseable, que debe estar ahí y que ahora tenemos que ver cómo lo vigilamos y lo cuidamos, ¿no? Y quizá todavía no llega en ese momento de plantearse, y bueno, de entrada debemos de asumir que ese es un concepto operacionalizable que se debe de mantener. Entonces yo creo que el que hayas puesto en la mesa de discusión este tema es absolutamente necesario para un congreso de este nivel y que busca problematizar
pues lo que hemos dado por hecho, ¿no? Entonces creo que nos es de mucha utilidad y yo creo que te seguiremos invitando porque quedan muchas preguntas, dudas, intereses de discusión y que nos ayudes a fortalecer pues nuestros marcos teóricos, ¿no? Que nos estamos replanteando dentro del turismo. Y pues básicamente eso me parece una conferencia maravillosa. No había tenido la oportunidad de escucharte en una conferencia y ha sido muy grato y pues te seguiremos explotando en la academia. Sí. Bueno, yo no es que no quiera participar, pero como que me quedé pensando en que efectivamente coincido con Álvaro. Yo creo que hay que seguir analizando los conceptos que utilizamos, pero también visualizar todos estos conflictos que se dan en torno a lo que es patrimonio, quién patrimonializa, para qué se patrimonializa, ver el tema del patrimonio, pues no nada más en sus dimensiones económicas con el turismo, sino también en su dimensión política. Yo creo que por ahí hay una beta de investigación muy interesante. Entonces, pues agradecerte también tu conferencia, porque pues nos dejas con muchas inquietudes para continuar en el análisis. Gracias. Muchas gracias, colegas, Gustavo, Cristina, Álvaro, Jafet, por la interacción, la oportunidad y por haberme permitido compartir con ustedes este tipo de ideas, reflexiones que estoy desarrollando y que son desde luego pues bastante a veces difíciles de procesar, dado los entornos académicos y las posturas predominantes. Sí, es cierto. Gustavo, ¿algún último comentario? Mira, me sumo totalmente a los comentarios de Cristina y de Álvaro y efectivamente pareciera ser que es obvio, pero sin embargo, pues expresamos nuestra dificultad para asumir lo que nosotros incluso a veces cuestionamos, ¿no? Si estamos cuestionando el problema del patrimonio, pues de repente seguimos utilizando el mismo concepto de patrimonio que viene y que es y que cuestionamos, ¿no? Y sin embargo no nos atrevemos o no podemos o no tenemos esta posibilidad de brincar hacia la construcción de nuevas formas de interpretación de la realidad misma, ¿no? A mí me pareció excelente, realmente es revitalizador y yo creo que da tema para muchas otras actividades, ¿no? Te lo agradezco mucho, Rogelio, muy, muy, muy estimulante. Gracias. Sí, gracias a ustedes y bueno, habrá oportunidad ya después de compartir algunos ejemplos muy concretos donde se aplican este tipo de cuestiones, sobre todo, y lo mencionaba Álvaro también, cuestiones y prácticas antipatrimonializantes que se encuentran en las prácticas o actividades y resistencias de comunidades. Voy a tomarme unos segundos para mencionar un ejemplo que aquí en Baja California acaba de suceder. Hará unas semanas, arqueólogas del INAH, aquí en Baja California, encontraron osamentas, entre otros objetos, en una zona que está bajo construcción por un corporativo, me parece que busca extraer gas natural o transportar algo así, una transnacional. Y el INAH lo anunció con reflectores a la prensa, con entusiasmo, señalando que habían hecho ese hallazgo, esos entierros, esos objetos, y que los iban a poner, una vez procesados, catalogados, a disposición para exhibirlos en algún lugar. Lo que no se esperaban es la reacción de muchas de las comunidades de los pueblos originarios que reclamaron que esos restos óseos pertenecen a sus ancestros y que no deben ser tocados, que deben ser dejados en el mismo lugar. Claro. Parece que eso proporciona un claro ejemplo para el análisis desde las ontologías políticas y desde las prácticas antipatrimoniales. Lo cual no es peyorativo, lo cual es algo que me parece debemos incentivar en estos debates y buscarles explicaciones fuera de esas lógicas reductivas patrimonializadoras.
Perfecto. Rogelio, pues igual me sumo a las felicitaciones. Muchísimas gracias por esta extraordinaria conferencia magistral. Igual te estaremos invitando más adelante para seguir participando. Y bueno, pues aquí cerramos entonces el segundo día del segundo Congreso Internacional sobre Estudios Críticos del Turismo. Les agradecemos a todos y todas quienes siguieron la transmisión y les esperamos mañana a partir de las 9 de la mañana nuevamente por la plataforma. Muchas gracias, que coman rico y ético. Muchas gracias. Hasta luego.